Ahora sí, doctor Santa Cruz, cuénteme sobre la historia de la unidad de salud mental del Hospital San Ignacio. Bueno, la unidad de salud mental del Hospital San Ignacio empezó en 1987. En septiembre de 1987 se inauguró una unidad que tenía 6 camas en un solo espacio, o sea, eran 2 espacios. Cada espacio más o menos tenía unos 70 metros cuadrados más o menos, y en el un espacio estaban 6 camas y en el otro espacio había terapia ocupacional. Y al frente había 3 consultorios para consulta externa. Esa unidad de salud mental se construyó sobre la estructura de urgencias en el Hospital San Ignacio, en la parte nororiental del hospital. Perdón, ¿y antes de construir la unidad había algún servicio de Antes de salud construir mental o la unidad no psiquiatría? había. Antes de Nada. construir la unidad había consulta externa, una consulta externa que se manejó que empezó el año 68 y que la hizo solo el doctor Horacio Taborda. Después ayudaron otros profesores de la época, pero fundamentalmente el que hacía la consulta externa era Horacio Taborda desde el año 68. Durante el año 69 yo le ayudé 2 días a la semana en la consulta externa, porque yo en ese momento era interno del Hospital San Ignacio y ya en esa época estaba inclinado por la psiquiatría. ¿Y se Desde el año mantuvo esa 70 consulta externa se todo el mantuvo la tiempo? consulta externa básicamente en manos de residentes, y después se trasladó la consulta externa del Hospital San Ignacio al Centro de Salud 41. En ese lugar, quien empezó a hacer la consulta externa desde el año 1973 o 74 hasta su retiro, más o menos unos 11 años después, fue el doctor Simón Brainsky, pero él hacía solo consulta externa y con una orientación fundamentalmente psicoterapéutica en el Centro 41 del distrito, que quedaba cruzando la calle frente a donde ahora es el edificio donde viven los internos y los residentes, donde duermen los internos y los residentes, la subida de la calle 42. En 1980-81, el doctor Jairo Luna Acosta dio una partida de dinero que en este momento me parece que era cercana a los 200,000 pesos, con lo que se suponía que debía hacerse la construcción de la unidad de salud mental, remodelando algún área del hospital o habilitando algunas de las que en esa época no estaban todavía ocupadas, que concretamente eran el 8º piso, ¿sí? Y un pedazo del 5º piso. Sin embargo, eso fue aplazado y una y otra vez las directivas del hospital, digamos que eludían el abrir la unidad de salud mental. ¿Y ese aporte Después, de dónde llegó? Ese aporte llegó de la División de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. O sea, la unidad de salud mental es el único servicio del Hospital San Ignacio que fue construido con dineros que no provenían de la Universidad Javeriana, ni del hospital, sino de fuera, del Estado, pues en este caso. Los planos de la unidad de salud mental los hicimos con el Fondo Hospitalario Nacional, que no nos cobró por hacerlos, y esos son los planos con los que todavía, pues son los planos que conocemos de la unidad actual. La unidad empezó con esas 6 camas, esa área de terapia ocupacional, 3 consultorios, uno de los cuales era de psicología. Las personas que empezaron eso fueron la doctora Nubia Torres como psicóloga, ¿sí? La enfermera jefe era Marta Lucio Álvarez, y yo era el psiquiatra, ¿sí? El único que hacía eso ahí, con el apoyo, por supuesto, siempre de residentes. La consulta externa se trasladó a los consultorios del 2º piso, o sea, estos 3 consultorios. Ahí se trasladó la consulta externa porque el centro 41 fue cerrado, ¿sí? Y la consulta externa que había allá arriba se acabó. Esas 6 camitas iniciales eran completamente insuficientes, y logramos en el año de 1993
92, no, en el año 97, 96, se consiguió la ampliación a la unidad actual, que pasó a tener 14 camas en habitaciones bipersonales y unipersonales, un área de terapia ocupacional con una sala de actividades múltiples que fueron ya hechas, digamos, mucho más tarde y por supuesto, con la planeación del hospital, conservando la estructura original del Fondo Hospitalario Nacional. Por la Unidad de Salud Mental, desde el año 87 hasta ahora, pues han pasado, no sé, un par de centenares de residentes de psiquiatría y otros tantos centenares de estudiantes de medicina y de internos. La unidad es además sitio de práctica de las estudiantes de psicología y de las estudiantes de enfermería, lo ha sido por periodos interrumpidos. Hace 3 años y medio nos quitaron, ¿sí? 6 de las 14 camas que tenía en la ampliación. En la actualidad tenemos solo 8 camas y la misma área de terapia ocupacional y 6 consultorios de consulta externa, uno de los cuales es de psicología. Desde hace 2 años la unidad de salud mental cambió de nombre y se llama Unidad de Salud Mental de Alta Complejidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los pacientes, o sea, la naturaleza de la patología de los pacientes que recibimos, inevitablemente ha ido cambiando. Cada vez recibimos más, en los últimos 10 o 12 años, pacientes con patologías psiquiátricas, pero que simultáneamente tienen patologías orgánicas de gravedad variable. Y recibimos también muchos pacientes que tienen cuadros mentales orgánicos, cuadros mentales derivados de patologías cerebrales, de tumores, de encefalitis, de VIH, etc. En la actualidad, la unidad se mantiene más o menos llena constantemente, cosa que no pasaba cuando teníamos 14 camas. Esa fue la razón verdadera por la que nos quitaron ese pedazo que les decía yo hace 3 años y que pues se destinó a otras especialidades que se llaman especialidades varias. Lo que obedece también a la presión de la demanda que hay sobre el hospital, que es pues muy alta. ¿Qué más? ¿Y el vínculo con atención primaria en salud en la unidad cómo ha sido a través de todo Bueno, este tiempo? al comienzo fue muy intenso, ahora no lo es tanto. De unos años para acá, diría yo más de una década, no lo es tanto. O sea, inicialmente la unidad de salud mental se ocupó y llevó a cabo algunas investigaciones en los sitios cercanos a la universidad, ahí arriba en el barrio El Paraíso y en un barrio que se queda al lado del Paraíso que se llama Sucre. Ahí intentamos hacer durante un par de años salud mental, ¿sí? Atención primaria en salud mental y salud mental comunitaria. Finalmente eso no tuvo mucho éxito porque se provocaron con eso suspicacias entre las gentes del barrio que estaban muy involucradas en política y consideraron que eso podía convertir el barrio en un fortín político para algún partido, no sé cuál, y finalmente eso se arruinó. Llegamos a tener como durante 6 meses, un año, un comedor escolar, dotamos un comedor escolar para darles leche y colombiarina a los niños de la escuelita, que eran niños pues muy pobres de ahí del barrio. Eso realmente no prosperó. Pudimos hacer una investigación ahí más o menos grande acerca de psicopatología, específicamente de trastornos de personalidad en mujeres que estaban en condiciones de extrema pobreza. No es mucho más lo de atención primaria que se ha hecho en la unidad misma, ¿sí? Y últimamente no. No, realmente no. O sea, en este momento digamos que la unidad o los profesionales que ahí trabajamos hacemos otras cosas. Yo hago grupos Balint desde hace unos 5 o 6 años, hago grupos Balint para empleados del hospital y eso funciona, digamos, de manera aceptable y hay en este momento como 6, 7 grupos Balint para diferentes grupos de profesionales del hospital, pero pues en un sentido estricto eso no puede considerarse atención primaria en salud mental.
¿Alguna otra cosa de la historia de la unidad que le parezca? Pues, ¿qué? Que las 6 camitas iniciales fueron camas que sobraron de una donación del gobierno norteamericano, que había hecho una donación grandísima de camas de segunda mano para los damnificados de Armero y para los hospitales que atendieran pacientes de Armero. Sin embargo, esas camas se quedaron en el Servicio de Salud de Bogotá y el jefe de salud mental del distrito las regaló a San Ignacio el año 87, porque la catástrofe de Armero fue el 85, entonces nosotros resultamos con 6 camas que eran originalmente disque para la atención de los pacientes damnificados, que nos las regalaron para el Hospital San Ignacio para abrir la unidad. Eso se abrió con camas regaladas, mesas de noche regaladas, y para terminar la obra, los acabados de la unidad, la pintura y los pañetes, Horacio Taborda regaló $1.000.000, ¿sí? Regaló $1.000.000 que ya eran una suma pues enorme en ese momento, digamos, o una suma grande, enorme no, que se demoraron mucho tiempo en pagarle a él. Por eso pusimos una placa a la entrada en la sala de espera de la unidad. Hay una placa de agradecimiento a Jairo Luna Costa y Horacio Taborda, que fueron los que pusieron, pues Jairo Luna, dinero del Estado desde su puesto como jefe de la División de Salud Mental, y Horacio Taborda como particular. ¿Y el trabajo en Armero tenía que ver con la unidad o era un trabajo del departamento? No, el trabajo en Armero no fue de la unidad nunca, o sea, era del departamento de psiquiatría, que tenía ya residentes y tal. Lo que pasa es que yo simultáneamente, con que hacía esto de la unidad y la dirigía y tal, durante 9 años, o sea, desde 1976 hasta 1985 fui el coordinador docente del Hospital Mental de Armero, pero pues esas eran funciones mías externas. ¿Alguna otra cosa? No sé, no se me ocurre. Pues no se me ocurre. Bueno, doctor Santa Cruz, si necesitamos más información, entonces... Bueno, me pregunta. Muchísimas gracias.